Hola, mi nombre es Daniel González. Bienvenidos a este webinar de planeación estratégica. Primero me gustaría agradecerles por estar viendo este webinar y agradecer a Meric por invitarme a este proyecto donde buscan que los empresarios, asociados, colaboradores tengan herramientas que les ayuden en la gestión administrativa de sus empresas. Me voy a presentar un poco. Como les decía, mi nombre es Daniel González. Llevo más o menos como 15 años dando consultoría. He sido consultor de empresas transnacionales, he sido consultor de pymes, de proyectos de innovación, de startups, así que me ha tocado estar en todos los tamaños de empresas. Al igual he estado en diferentes industrias, me ha tocado desde la parte de dispositivos de salud, la parte de construcción, la parte textil, así es que me ha tocado experiencia en todo. Tengo una licenciatura en negocios internacionales, una maestría en ciencias de las finanzas y certificaciones en planeación estratégica, innovación por parte de universidades como MIT, Harvard y la Universidad Europea de Madrid. El día de hoy queremos hablarles de una parte de la planeación estratégica. A lo largo de mis años como consultor, me he dado cuenta que en México nos hace falta estas dos palabras en nuestras empresas, que sería la planeación y la parte de estrategia. Muchas veces, por estar corriendo con la operación de día a día, no nos enfocamos en dar un paso atrás y observar la empresa desde afuera y planear hacia dónde queremos dirigirnos. Por esto mismo hemos elegido un tema importante que es cómo establecer el problema y cómo diseñar un nuevo producto o servicio para su lanzamiento. El objetivo del día de hoy es enseñarles una herramienta a la que llamamos el Canvas del problema, que nos ayuda para tanto el lanzamiento de nuevos productos como para analizar nuestros productos que tenemos hoy en día y saber si estamos en el camino correcto. Aprovechando que vivimos ahorita una crisis en la que podemos darnos un poco de respiro de la operación y dar un paso atrás y ver qué podemos hacer hacia adelante, qué objetivos nuevos tenemos, qué productos o servicios podemos lanzar. Esta herramienta será la que nos ayudará. Para entender cómo funciona una empresa, tendríamos que entender la estructura organizacional. La estructura organizacional se divide en tres partes, como lo vemos en esta pirámide. La parte de hasta abajo es todo el personal que se encarga de la parte operativa, es decir, aquellos que se encargan de ejecutar la operación de la empresa, el día a día y tienen un pensamiento a corto plazo. En la parte del medio encontramos la parte táctica, esta parte táctica o gerencial que llamamos más de supervisión para supervisar la parte operativa y para tener una visión a mediano plazo para solucionar problemas. Por último, hasta arriba de la pirámide tenemos la parte estratégica o la directiva. Esta parte tiene una visión a largo plazo, se encarga de delimitar los objetivos que tenemos para un futuro, hacia dónde quiere llegar la empresa. El día de hoy nos enfocaremos más en esta parte de arriba de la empresa, donde explicaremos cómo se lleva a cabo, cómo poder ver un objetivo a largo plazo para lanzar un nuevo producto. La principal razón por la cual un nuevo producto o servicio fracasa es por la falta de identificar un mercado existente que desee pagar por él. Muchas veces, como empresarios, como emprendedores, estamos tan cerrados y obsesionados con nuestra solución, con nuestro producto o con nuestro servicio, lo cual no nos permite ver si realmente es la solución que está buscando el cliente. Muchas veces nos cerramos a creer que tenemos la verdad absoluta sin pensar en que el que va a pagar por él no le interesa nuestro producto y por eso fracasan muchos de los productos o servicios. Hoy en día no es como antes, que se juntaban personas o empresarios en un garage, entre cuatro paredes, en un laboratorio, a desarrollar un producto o un servicio y después lo lanzaban al mercado y esperaban que fuera un éxito. Hoy en día contamos con un mercado que es mucho más informado, que tiene acceso a conocer productos y alternativas de todo el mundo y por lo tanto tienen mayor opciones para elegir. Por esto mismo es que antes de poder lanzar un producto o servicio, debemos conocer a nuestro mercado, debemos analizarlo, debemos saber cuáles son sus problemas para poder brindar una solución que realmente les funcione a ellos y por la que realmente van a pagar. No solamente lo que nos pasa a nosotros, tiene que ser un mercado grande que le pase a muchas personas y esto signifique que vaya a ser un éxito el producto. Por esto mismo, hemos cambiado las teorías de cómo funciona el lanzamiento de un producto y hemos dejado a un lado pensar en esa solución y ese producto o servicio que nosotros creamos y hemos decidido enfocarnos ahora en un problema. Enfocarnos en el problema que tiene nuestro mercado objetivo, enfocarnos en el problema que tienen los clientes
para realmente diseñar algo que se adecue y que nosotros seamos la primera opción que tenga el cliente porque realmente cumplimos sus expectativas y realmente les ayudamos a solucionar su problema. Siempre tenemos que en un principio enfocarnos en un problema antes de pensar en los productos o servicios que vamos a ofrecer. Esto es a lo que llamamos donde está el primer reto, que es encontrar este problema que realmente sea una migraña. Hacemos la comparación de una migraña y un dolor de cabeza. Muchas veces un dolor de cabeza puede afectarnos, pero realmente no nos deja, no nos detiene para hacer nuestro día a día, nuestras operaciones. Cuando tenemos una migraña, esto sí nos detiene. Entonces tenemos que hacer esta diferencia y que los dolores de cabeza sean solamente unos síntomas y no nos enfoquemos a solucionar solamente esos síntomas. Nos enfoquemos a solucionar un problema de raíz. Realmente demos una solución que acaba con todo el problema y con todos sus síntomas. Para empezar, tendremos que entender cómo funciona un problema y cuál es su ciclo. Esto lo dividimos en 6 partes. Para que exista un problema, primero existe una situación, un contexto, un ambiente donde está la persona y se le detona el problema. El siguiente paso es, este problema se manifiesta a través de síntomas que muchas veces las personas o los clientes los confunden con causas o problemas raíz, pero son solamente síntomas. Como lo decíamos anteriormente, la migraña es un problema raíz que tenemos que detectar, no los dolores de cabeza, porque muchas veces el cliente no le interesa solucionar esos dolores de cabeza, le interesa solucionar problemas más profundos que sean problemas raíz. El siguiente paso con el problema es que ocasiona en el cliente o en la persona una reacción emocional inmediata, ya sea que hablemos de una frustración, ya sea que sea felicidad, ya sea que sea tristeza, puede ser cualquier emoción. Esta emoción ocurre de manera inmediata y nos da paso al siguiente parte del ciclo de un problema, que sería un impacto medible. Este impacto medible tiene que ser cuestión de energía, dinero, siempre tiene que haber algo que podamos medir. El poder encontrar este impacto medible nos ayuda a saber qué tenemos que vender, qué tenemos que atacar, dónde realmente está afectando al cliente. En el caso de quererle vender a una empresa, por ejemplo, puede ser que realmente les esté afectando en la cartera o que les esté afectando en tiempo o que les esté afectando en no tener la solución realmente a ser eficientes. Una vez que detectamos este impacto medible, pasamos a la siguiente parte, que es cuando el cliente busca una solución al problema. El cliente, como lo decíamos en un principio, hoy en día tiene mucha información, entonces busca dentro de las alternativas que existen hoy en día esa solución para ese problema. Esta alternativa, lo que nos brinda el siguiente paso del ciclo, puede ser que tenga muchos defectos. Puede ser que realmente solamente ataque síntomas o que sea solamente apagar el fuego del momento, pero no esté solucionando el problema raíz. Así que debemos de saber identificar cuáles son las alternativas de nuestros clientes hoy en día que realmente tienen esos defectos o se quedan cortos con la solución. Este problema, como lo explicamos en este ciclo, le ocurre más seguido a un grupo de personas. Ese grupo de personas es al que llamamos el segmento de mercado. Y ese es el segmento de mercado que queremos identificar. Quienes tienen este problema recurrente para que ellos sean los que están dispuestos a pagar por la solución que nosotros podemos dar. Y este ciclo de problema es el que nos lleva a entender este canvas del problema. Esta herramienta está diseñada por uno de mis mentores de MIT, Mario Ursache. Abajo tienen sus datos para poder entrar a todas las herramientas que esta persona puede brindarles. Esta herramienta nos facilita poder ver el ciclo del problema, poder entender el problema y poderlo ir desglosando específicamente para poder atenderlo y para poder salir adelante con una solución que realmente ataque esto. Este Canvas nos ayuda a hacer un resumen de todo lo que vamos a aprender y todo lo que vamos a ir desglosando de este problema. La primera parte y con la que vamos a iniciar es con la parte central, donde habla el problema. Aquí utilizaremos una herramienta la cual llamamos los 5 porqués. Los 5 porqués es una herramienta que nos dice que mientras nosotros nos estemos cuestionando el porqué y el porqué y el porqué del problema o de las cosas, nos va a permitir llegar a una causa o problema raíz. Esta causa o problema raíz será la que tendremos que solucionar. Los primeros probablemente solamente sean síntomas
que no van a darnos una solución o no nos van a permitir desarrollar un producto que realmente sea atractivo para las personas. Esta herramienta de los 5 porqués es recomendable no solamente para esta parte del problema, sino para utilizarlo en nuestro día a día, utilizarlo en las reuniones con nuestros colaboradores. Ayuda mucho a enfocar a las personas. Muchas veces en las reuniones tenemos a las personas que hablan mucho, tenemos a las personas que están buscando culpables, tenemos a las personas que mencionan muchos síntomas. Una vez que utilizamos esta herramienta de los 5 por qué, nos ayuda a enfocar la reunión y enfocar a encontrar un problema de raíz que después pueda dar una solución. Bueno, para entender esta herramienta voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Trataré de utilizar durante la presentación ejemplos muy sencillos que nos ayuden a entender el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en la mañana yo me levanto, voy hacia mi coche, lo trato de arrancar y no prende. Observo la radio, observo la luz y veo que nada de esto prende. Entonces, pues mi primer porqué de por qué no prende es decir, pues tienen daño a la batería. Entonces, con mis pocos o muchos conocimientos de mecánica, voy al cofre, lo destapo y veo que la batería no está conectada. Entonces, ¿por qué no está conectada? Sigo revisando y encuentro un cable roto. ¿Por qué está este cable roto? Porque al final tenía que haberle hecho el servicio hace unos meses y nunca se lo hice. Entonces, nadie detectó que este cable estaba frágil o a punto de romperse y el cable nunca fue cambiado. ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? Si yo quisiera hacer una empresa conforme a este problema, lo primero que diría es, mi coche no arranca, la batería no funciona, entonces debo de crear una empresa con las mejores baterías para coche en el mundo. O si quiero irme un poco más allá, diría, bueno, voy a hacer una empresa que lleve baterías a domicilio para cuando te falla la batería, no tengas ningún problema y no tardes. Cuando nos empezamos a cuestionar el por qué, nos damos cuenta de los cables, el cable que se rompió, vemos que no le hice el servicio, nos damos cuenta que la solución a este problema sería no hacer una empresa de baterías, sino hacer una empresa, una aplicación, por ejemplo, que te recuerde cuando es el servicio de tu coche y que te haga la cita instantáneamente. Esto es lo que nos facilita esta herramienta de los 5 porqués. Encontrar realmente un problema raíz, encontrar la causa raíz de este problema y poder hacer una solución que realmente solucione lo que quieren nuestros clientes. Esta herramienta, recuerden que pueden utilizarla seguida. No significa que tengan que preguntarse 5 veces por qué. Puede ser que tengan que hacerlo 10 veces o puede ser que lo hagan 3 veces para llegar al problema raíz. El caso es que que se estén cuestionando constantemente por qué el problema y por qué pasa esto y por qué pasa el otro y de esta manera poder llegar a la causa raíz o problema raíz. La siguiente parte, regresamos a nuestro Canvas, ya tenemos un problema definido con nuestros 5 porqués y queremos ir avanzando en la descripción. Entonces nos vamos a la parte inferior izquierda, donde habla de nuestros clientes. Aquí, en nuestros clientes, tenemos que preguntarnos quién sufre de este problema, a quién le pasa más seguido. Y aquí es donde empezaremos a hacer una lista de segmentos de mercados. Todo esto irá formando una hipótesis con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros creemos. Dividiremos diferentes segmentos de mercados. Tenemos que ser lo más específico con estos segmentos de mercado. Saber a dónde van, saber qué es lo que les ocurre, saber qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa. Tenemos que conocerlos a fondo y hacer una descripción muy específica de cada uno de estos segmentos de mercado. Esto pasa tanto para empresas como un usuario final. Tenemos que ser muy descriptivos y tenemos que entender las prioridades de nuestro cliente. Una de las herramientas o conceptos que utilizamos con nuestros clientes es entender la unidad de toma de decisiones. ¿Qué es la unidad de toma de decisiones? Muchas veces nosotros tenemos un producto o una solución que se la vamos a vender a alguien, pero puede ser que la persona que va a pagar por él no sea el usuario o no sea a la persona que realmente le va a solucionar algo. Por lo tanto, tenemos que entender este entorno que gira alrededor de nuestro usuario, nuestro cliente y nuestro pagador. Es decir, podemos tener diferentes personas que participan en la decisión. Por ejemplo, y por dar un ejemplo sencillo, cuando quieres venderle
a un bebé ropa, no vas y se la vendes al bebé. El bebé no es el que va a pagar por él, no es el que va a decidir, pero tú estás diseñando para el bebé. Entonces tienes que entender el entorno que clasifica cómo se obtiene este producto. Quien va a decidir probablemente sea la mamá, sea el papá, sean los abuelos. Probablemente puedas enfocarte a los abuelos que van a ser esa parte que influye en la decisión, o podrás enfocarte en los papás que van a pagar. Y así funciona con todo. Siempre existe esta unidad de toma de decisiones. Siempre hay personas alrededor que pueden ayudar a vender tu producto. Y probablemente sean los que tienes que atacar primero. Cuando quieres venderle a una empresa, probablemente si quieras vender un software, el software lo van a utilizar las personas, los usuarios finales dentro de la empresa. Aquí, ¿quiénes van a influir en la decisión? Pues probablemente el departamento de sistemas. Y el departamento de sistemas tendrás que enamorarlo para que te ayude a venderlo. Lo malo es que el departamento de sistemas no son los que van a pagar. Probablemente el pagador va a ser el área de compras o puede ser el director general. Entonces, tenemos que entender cómo funciona todo este ciclo para tomar una decisión, para saber cómo tenemos que ir atacando a nuestros clientes. ¿Quiénes son los que tienen el poder, por ejemplo, para vetarlo? ¿Quién puede decir esto no pasa? ¿Un director general? ¿Quién va a ser el que va a pagar? ¿El de compras? ¿Quién va a ser el que va a utilizar el producto? ¿Los usuarios finales? ¿El cliente? Tenemos que describir esta parte de nuestro cliente completamente y de la manera más específica, entendiendo todos los jugadores que existen para tomar esta decisión. Siguiendo con la descripción del mercado, tenemos otra herramienta que llamamos la gráfica de competitividad o de competencia. Aquí vamos a graficar las dos principales prioridades de nuestro cliente. Si quieren que un producto sea exitoso, esta gráfica es lo que los va a llevar a ser exitosos. Tienen que entender bien las prioridades de su cliente y marcar dos principales. En este ejemplo que tenemos en pantalla, estamos hablando sobre ropa para hacer yoga. ¿Ok? Por el concepto a quienes van dirigidos, pues las dos prioridades del mercado de yoga implica dos partes. La parte estética que vemos en el eje de las Y y la parte de sustentabilidad que vemos en el eje de las X. Todo lo que vemos en estos son marcas que hoy en día hacen ropa para yoga, pero vemos cómo van a cumplir las prioridades de los clientes. Por ejemplo, en esta esquina tenemos una marca que no se enfoca ni en la sustentabilidad de la ropa ni en el diseño. Por el otro lado, en la parte superior, encontramos una marca que está totalmente enfocada en el diseño, pero no en la parte sustentable. Y así vamos avanzando. Tenemos que graficar nuestra competencia, las alternativas que tiene el cliente hoy en día. Y nosotros tenemos que estar ubicados en la parte superior derecha, es decir, aquí, donde, donde cumplimos con las dos prioridades de nuestros clientes. Al cumplir con las dos prioridades de nuestros clientes, significa que no les importarán otras opciones, les importará lo que nosotros tenemos que ofrecer porque realmente les estamos dando lo que ellos quieren. Siempre tenemos que fijarnos en estas dos prioridades. Cuando queremos diseñar una solución, es importante enfocarnos solamente en estas dos prioridades. Habrá muchas otras cosas más que podamos ofrecer en nuestros productos o servicios, pero serán extras. Una vez que cumplamos estas dos prioridades, podremos enfocarnos en las siguientes características que nos podrán dar mayor ventaja ante la competencia, pero no serán tomadas por el cliente o consideradas al menos que tengamos estas dos prioridades. Pensemos en las plataformas que existen hoy en día de movilidad. Estas plataformas entraron a México de una manera muy fácil, entendiendo la prioridad del mercado mexicano, que era la seguridad. La seguridad para poder transportarte, la seguridad para poder pagar, y la seguridad de poder tenerlo en la mano cuando tú lo necesites. ¿Por qué se volvió tan exitoso? Simplemente por identificar estas dos prioridades y enfocarse a ellas. A pesar de tener otras características y otros planes, como tener coches de lujo que podías encargar, transporte de mascotas, transporte de comidas, ellos no entraron al mercado mexicano con estas opciones. Ellos entraron primero cubriendo las dos prioridades principales del cliente,
Una vez que cumplieron esas prioridades, empezaron a agregar características extras. Estas características extras ayudan a captar más mercados de clientes, pero una vez que ya tienes cautivo a tu mercado con sus dos prioridades cumplidas. Recuerden, siempre que hablemos de nuestro mercado, tenemos que tener las formas más descriptivas de cada una de nuestros clientes o segmentos de mercado para ir identificando. Ok, ya tenemos el problema, ya tenemos un mercado de clientes. Ahora, ¿cómo seguimos llenando nuestro canvas? Bueno, pues nos vamos a la parte superior izquierda donde nos habla del contexto. ¿En qué momento ocurre el problema? De la misma manera que con nuestros clientes, tenemos que ser muy descriptivos en este ambiente o contexto en el que está sucediendo el problema. ¿Qué estaba haciendo nuestro cliente antes de que le ocurriera el problema? Antes de que se detonara. ¿En dónde estaba? ¿Estaba en su oficina? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en la calle? ¿Qué fue lo que detonó el problema? Todo esto nos permite ir entendiendo cómo es nuestro cliente y en qué momento es más vulnerable para que le podamos vender nuestro producto o darle nuestra solución. Hablamos aquí de temporalidad. ¿Funciona que este problema les pasa una vez al año? ¿Qué pasa si quiero vender, por ejemplo, servicios fiscales? ¿Sucede cada mes que tienen que hacer su comprobación de gastos, que tienen que hacer su declaración? ¿Dónde funciona? ¿Dónde les pasa? ¿Les pasa en la oficina? ¿Qué es lo que realmente detona este problema? Tenemos que ser muy descriptivos, al igual que con los clientes. Después de esto, nos pasamos al recuadro del medio inferior, que nos habla cuál es el impacto emocional que tiene nuestro cliente cuando le está sucediendo el problema. ¿Se siente enojado, molesto, aburrido, triste, frustrado? Tenemos que conocer a nuestro cliente bien, qué le está sucediendo cuando pasa este problema y al mismo tiempo encontrar qué impacto le está sucediendo. Este impacto, de preferencia, debe ser cuantificable. Tenemos que poder medirlo, porque si logramos medir este impacto y saber dónde le está afectando a nuestros clientes, sabremos cómo podemos acercarnos a ellos, cómo nuestra solución realmente les va a ayudar. ¿Les está afectando en su cartera? Entonces, hagamos una propuesta de valor que les ayude a mejorar ese impacto cuantificable de dinero, donde podemos ofrecerles una solución probablemente más barata, pero que cumpla con sus expectativas. Puede ser que nuestra solución sea más sencilla que las de la competencia y por lo tanto sea un poco más accesible, pero siempre cumpliendo con las prioridades de nuestro cliente. No tiene caso, como lo mencionábamos, ir agregando características a nuestra solución si al final no estás cubriendo esas prioridades del cliente, y es mucho más fácil mantenerlo sencillo y realmente mejorar el impacto cuantificable que les genera. Podría ser en tiempo, podría ser en energía, podría ser en eficiencia. Tenemos que poder medir este impacto. Una vez teniendo este impacto cuantificable y que nosotros lo ataquemos, esto será la mejor manera de poder acercarnos a ellos, de poder venderles nuestra solución. Pero para todo esto, primero tenemos que pasar por entender nuestro mercado y entender el problema que les está sucediendo. La siguiente parte, en nuestro Canvas, la parte superior derecha, nos habla sobre las alternativas que tiene nuestro cliente. Hoy en día, sin ninguna solución, sin tener nuestra solución, sin tener nuestro producto, ¿cómo soluciona el cliente el problema? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Estas opciones le cubren algunos síntomas del problema, pero no el problema raíz, como lo hemos mencionado. ¿Quién es nuestra competencia? ¿Qué otras razones puede tener el cliente para elegir a otros y no a nosotros? ¿O por qué esta solución no le está dando más que la cobertura temporal? Además de identificar esas alternativas e identificar nuestras opciones y nuestra competencia que tiene el cliente, tenemos que ver hasta dónde esas alternativas tienen desventajas. Y con esto pasamos al último recuadro del Canvas. Aquí tenemos que escribir las alternativas con sus desventajas. Si hoy en día yo escojo este camino, ¿por qué no me está solucionando por completo el problema? Pongamos otro caso. ¿Qué pasa si yo me dedico a vender retrovisores para camiones? ¿No? Y entonces, en este caso, un día tenemos en el contexto a un camionero que va en la carretera, se estaciona en un restaurante a comer
y cuando sale ya no tiene espejo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Se siente molesto? ¿Se siente enojado? ¿Cómo le va a afectar el impacto? ¿Cómo va a ser el impacto en este caso? ¿Le va a afectar a su bolsillo? ¿Va a tener que reponer ese espejo? ¿Va a perder tiempo en tener que buscar un espejo que le quede? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene hoy en día? Ir a una agencia a conseguir el espejo. ¿Cómo se va a quedar en desventaja o dónde se queda corto esta alternativa? Probablemente va a llegar y le van a decir, sí, podemos tener su espejo, pero va a tardar un mes en llegar. Así que un mes el camionero estará sin espejo. Aquí, donde vemos las desventajas de las alternativas que tiene hoy en día, es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Es lo que llamamos el core de nuestra empresa o la joya de la corona de nuestra empresa. Es decir, en este caso, por ejemplo, de los espejos, si nosotros podemos dar una solución donde podemos brindar un espejo que lo tenga al alcance, probablemente no sea el desempeño igual al traer uno de Alemania o de otro país que tiene que venir de importación, pero va a tener un desempeño parecido. Si la prioridad de nuestro cliente es tener un espejo y que le dé un desempeño bueno o decente, digamos, entonces nuestra solución tiene que enfocarse en más bien la rapidez de poder entregarle el espejo. Aquí es en lo que nos tenemos que enfocar. Si a nuestro cliente camionero lo que le preocupa más es el dinero, entonces busquemos darle una solución que sea más barata que lo que puede conseguir en una agencia y más rápido, aunque no tenga el mejor desempeño. De nada serviría ofrecerle un espejo con desempañante automático, calefacción, dividido con aumentos. Todas esas características son extras. Si lo que le preocupa a nuestro cliente es realmente tenerlo rápido y a un costo adecuado o accesible, entonces tenemos que enfocarnos a eso. Y aquí es nuestro core. Aquí es donde la competencia se queda corta al dar una solución cara o con muchas características. Nosotros solamente tenemos que enfocarnos en las prioridades de nuestro cliente, no en otras cosas. ¿Qué es lo que nos permite, una vez que tenemos lleno este canvas, ir conociendo? Bueno, del lado izquierdo, cuando juntamos el contexto con nuestros clientes, encontramos el concepto que llamamos ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es ese corto periodo de tiempo en el que el cliente, el usuario o cualquier miembro de la unidad de toma de decisiones que explicamos se encuentra más vulnerable a considerar o adquirir nuestro producto o servicio. Existen unas ventanas de oportunidad clásicas que todo el mundo conoce y estas son sencillas para ir entendiendo el concepto. Unos principales momentos de vulnerabilidad es cuando una persona compra o una pareja compra su primera casa. Cuando una persona compra su primera casa, está más vulnerable a que les vendas cosas para la casa. ¿Qué tal que yo vendo seguros para casa? Cuando una pareja acaba de comprar su primera casa, está con este sentimiento, con esta emoción de decir, bueno, estoy preocupado por mi casa y entonces estoy abierto a escuchar opciones. O cuando nace el primer hijo. ¿Qué pasa cuando una pareja va a tener a su primer hijo? Bueno, son muy vulnerables para poder venderles cualquier producto para el bebé, o para el embarazo, o para todo este ciclo que van a estar viviendo y que no conocen. ¿Qué pasa con una persona que va a obtener su primer trabajo? Bueno, pues va a ser la primera vez que va a tener probablemente dinero para él, que va a tener un poco de dinero extra que gastar al que no está acostumbrado. Entonces, es un momento muy vulnerable para venderle cosas. Existen otros momentos clásicos que serían como las vacaciones, cuando existe una regulación, por ejemplo, en el gobierno, que va a afectar a las empresas. Es un momento que los hace vulnerables. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aquí en México entró el tema de la facturación electrónica? Bueno, pues fue un momento donde las empresas fueron vulnerables para venderles los sistemas de facturación electrónica y por eso es que surgieron tantas empresas que hoy en día te ofrecen el servicio de facturación electrónica. ¿Qué pasa cuando va a ser, otro ejemplo sería, por ejemplo, el inicio de clases, ¿no? Cuando es el inicio de clases, es un momento donde las familias están vulnerables para venderles mochilas, ropa, cosas de ese estilo para sus hijos que van a iniciar clases.
¿O qué pasa como estamos hoy en día, en momentos de crisis? Los momentos de crisis permiten hacer estas ventanas de oportunidad donde las empresas o las personas pueden vender cosas porque están muy vulnerables a adquirirlas. Por eso mismo, en estos momentos de crisis, han surgido empresas que te llevan a domicilio todo, ¿no? Tienes desde comida como productos, todas estas empresas que se dedican ahora a la logística de llevarte cosas han tenido un éxito durante la crisis. Todos estos son momentos clásicos donde podemos nosotros identificar que las personas son más vulnerables para tener nuestros productos. Pero todo el mundo conoce este tipo de ventanas de oportunidad. Todo el mundo utiliza estas ventanas de oportunidad. Lo que tenemos que hacer es pensar más allá. Aquí depende de nuestra creatividad para entender a nuestro mercado. Por eso es tanta la insistencia en ser muy específicos en la descripción de nuestro mercado. Porque estas ventanas de oportunidad clásicas, así como existen estas, también existen unas muy específicas para nuestros productos. Estas ventanas de oportunidad más originales que nosotros tenemos que identificar nos van a ayudar realmente a acercarnos al cliente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en los momentos de lluvia estás en una gasolinera, pasas a sacar gasolina y en ese momento se te acerca alguien a vender justamente limpia parabrisas? Eso es un momento, ellos están aprovechando esa ventana de oportunidad. Ellos saben que es un momento donde tú te estás dando cuenta que tus limpiadores probablemente no están funcionando, está lloviendo y ellos te tienen la solución a la mano. En esos momentos no te importa tener el mejor limpiaparabrisas ni nada, lo que te importa es uno que funcione. Así tenemos que ir identificando las ventanas de oportunidad. ¿Qué pasa cuando vendemos instalaciones para la construcción, tubería, por ejemplo, cuestiones de eléctricas? ¿En qué momento nos podemos acercar? Bueno, pues toda la competencia seguramente utiliza ventanas de oportunidad donde es, pues vamos a acercarnos con las constructoras cuando están construyendo. Ok, todo el mundo compite en esa ventana de oportunidad, pero busquemos unas más originales. Busquemos en dónde está nuestro cliente, entendamos nuestro mercado, en dónde podemos encontrarlos a ellos, dónde les va a surgir el problema, donde nosotros podemos ayudarlos con una solución. Es por esto que pasamos al concepto del detonante. Tenemos que nosotros dar un detonante que sea un incentivo para el cliente que permita que en ese momento de vulnerabilidad, por algo, se decida a contratarnos. Puede ser un descuento, ¿no? Los clásicos son como los descuentos, sabemos esas ventanas de oportunidad como el Día de las Madres, donde todo el mundo promociona descuentos para poder obligarte a que vayas y compres. Las regulaciones de las empresas, como lo decíamos, regulaciones como la parte de la facturación, ¿no? O qué pasa con las patentes, por ejemplo, ¿qué hacen los laboratorios? Los laboratorios están pendientes de en qué momento una patente va a caducar para poder aprovechar esa patente y sacar medicamentos que obviamente van a ser más baratos que el laboratorio que inició toda la investigación y obtuvo la primera patente. Tenemos que entender a nuestro mercado y de esta manera identificar ventanas de oportunidad que sean más originales que la competencia, donde la competencia no está ofreciendo y nosotros podríamos empezar. Voy a darles un ejemplo. Como les decía, pues utilizar ejemplos sencillos que nos ayuden a entender los conceptos. En Estados Unidos hubo una temporada donde había una competencia entre los hombres, una competencia por quién podía hacer mejor una cerveza. Y entonces empezaron a surgir kits por todos lados para hacer tu cerveza en casa. Todos los hombres los querían, había de muchas marcas y siempre existía esta competencia por ver quién lograba hacer la mejor cerveza en su casa. De repente se empieza a saturar el mercado. Todo el mundo se promocionaba para los hombres, todo el mundo estaba mandando correos y viendo cómo atacar a los hombres, hasta que saturaron el mercado. Y ya ninguno de estas marcas tenía realmente relevancia en el mercado porque todos tenían una participación muy pequeña. Ninguno realmente era muy exitoso. En eso surge una marca que empieza a ver las cosas diferentes. Empieza a analizar su mercado, empieza a analizar al usuario final, analiza su unidad de toma de decisiones que platicábamos hace un momento y entonces
piensa en algo diferente. ¿En qué momento tengo una ventana de oportunidad que la competencia no está aprovechando? Y en ese momento se da cuenta que surge otra ventana de oportunidad que es atacar a las mujeres. ¿Qué pasa cuando las mujeres tienen que darle un regalo a los hombres, un regalo a los maridos, un regalo a los novios? No saben qué regalarles, entonces atacar a este mercado no lo estaba haciendo ninguna de las otras marcas. Al pensar en la unidad de toma de decisiones, se dio cuenta que había otro jugador alrededor que podía ayudarlo a hacer una marca que se distinguiera y sus ventas fueran mejores. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, entendió dónde estaba su mercado, entendió que las mujeres eran la siguiente propuesta para poder venderles y entonces empezó a promocionarse en las revistas de mujeres. ¿Qué pasa promocionarse en revistas de mujeres? Pues bueno, cuando se acerca el día de San Valentín, por ejemplo, ¿no? Hacen artículos sobre qué regalarle a tu novio, qué regalarle a tu esposo. Y entonces esta marca empezó a promocionarse ahí. Empezó a buscar mujeres que dieran buenos comentarios, que fueran influenciadoras en este sentido de decir, bueno, o sea, regálale este producto a tu novio, regálale este producto a tu marido. Y al promocionarse aquí, lo que hicieron las mujeres fue empezar a adquirir esta marca y este producto, y esto fue lo que los hizo sobresalir sobre la competencia. Esto los hizo mejores, tener mejores ventas y poder ver ventanas de oportunidad que la competencia no estaba viendo. En lugar de enfocarse en los hombres y en el usuario final, se enfocó en otra de las personas que podía comprarlo, otra de las personas que podía influenciar en la decisión, o otra de las personas que estaba ahí presente alrededor de la unidad de toma de decisiones. Lo que les quiero contar con este ejemplo es, hagan eso, analicen la unidad de toma de decisiones para los productos que ustedes venden. Sea una empresa, sean personas físicas, no importa. Al final siempre existen personas alrededor a las cuales pueden atacar, a las cuales pueden venderles, las cuales les pueden dar ventanas de oportunidad que la competencia no está utilizando y que ustedes pueden aprovechar. Ok, regresando con la explicación de nuestro Canvas, ya tenemos que la relación del contexto y los clientes nos da esa ventana de oportunidad, entendiendo en qué ambiente le está sucediendo el problema al cliente y qué tipo de clientes tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos ese contexto con el problema? Al entender qué le estaba pasando al cliente, qué estaba haciendo en ese momento cuando le surge el problema y lo mezclamos con el problema, nos dice en qué momento se detona. Una vez que entendamos en qué momento se detona, sabemos que ese es el momento vulnerable que se mezcla con nuestra ventana de oportunidad. Después, al mezclar en la parte inferior a los clientes con el impacto emocional y el impacto cuantificable, decimos que existe una motivación. Esto nos da prueba de que existe una motivación del cliente para gastar en nuestro producto o en nuestra solución. Una motivación para gastar dinero, para poder adquirir una solución. Cuando mezclamos nuestro problema con los impactos emocionales y cuantificables, sabemos que existe un impacto, que realmente este problema les está ocasionando un impacto al cliente. Toda esta mezcla entre el Canvas nos permite entender que sí existe un problema y que sí hay una oportunidad para venderles. Al mezclar nuestro problema con las alternativas, es una prueba de que existe el problema y que están buscando cómo solucionarlo a los clientes. Cuando mezclamos la parte del impacto cuantificable con las desventajas de las alternativas o la competencia, eso nos da nuestra ventaja competitiva. Aquí vienen las características que nos van a permitir separarnos de la competencia, donde nosotros estamos viendo cuál es el impacto que le está ocasionando este problema al cliente y entonces cómo es que las alternativas no lo están cubriendo. Al no cubrirlas y nosotros poder cubrirlas es una ventaja competitiva que no tiene la competencia. Y por último, mezclando las alternativas con sus desventajas, nos dice, bueno, a ver, el cliente está buscando una solución. No está encontrando, está adquiriendo estas alternativas, pero no está encontrando que lo cubran por completo. Entonces, claro que existe una oportunidad de mercado ahí. Existe una oportunidad para que vendamos un producto o un servicio. Lo que nos da todo este Canvas es eso. Nos dice que existe la posibilidad de que nuestro producto sí sea exitoso. Y lo que estamos buscando al hacer estas características, al hacer estas especificaciones y llenar este Canvas,
es eso, poder mitigar el riesgo del fracaso de nuestro producto nuevo o servicio. Incluso podemos utilizarlo con los productos que hoy tenemos. Si entendemos nuestro producto, cómo funciona, qué problema está solucionando y describimos todo este canvas conforme a los productos que hoy utilizamos, vamos a entender mejor el mercado y veremos cómo podemos mejorar esos productos. ¿Cuál es el siguiente paso para realmente cubrir lo que necesitan nuestros clientes? ¿Dónde estamos siendo mejores o peores que la competencia? ¿Cómo están esas alternativas? Siempre tenemos que llenar todo nuestro canvas. Como les decía, podemos utilizarlo con los productos actuales, podemos utilizarlo con nuevos productos y esto nos va a ayudar a ir mejorando, a buscar esta mejora continua que todas las empresas queremos. Todo este canvas, una vez que está lleno, es nuestra hipótesis. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? Pues cuando se encuentra en este contexto el cliente con tales características, tiene el problema y se siente tal, de tal manera, le impacta en la cartera, le impacta en la energía y hoy lo soluciona de esta manera, con esas alternativas que tiene los defectos tales. Todo esto que hemos hecho hasta el momento solamente nos establece una hipótesis de lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa hipótesis? Necesitamos comprobarla. Una vez que lo comprobemos, sabremos si realmente lo que pensábamos era lo correcto o no era lo correcto. ¿Cómo hacemos para validar? Pues tenemos que ir con nuestros clientes potenciales o con los involucrados. Tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que ver cómo ellos reaccionan a esta hipótesis. Ver si nuestra hipótesis es real o no es real. ¿Cómo validar? Lo primero es investigar. Tenemos muchas fuentes hoy en día para investigar cómo funciona nuestra hipótesis y así la fuimos armando. El siguiente punto es observar. Hay que observar cómo se comporta este cliente potencial que nosotros tenemos. Hay que observar cuáles son sus actividades. Hay que observar solamente. Aquí en este punto es observar cómo ver sus comportamientos, cómo, en qué contexto se encuentra. Después de eso es escucharlos. Una vez que podamos acercarnos a ellos, puede ser, digo, tenemos muchas formas de acercarnos a ellos por medio de tecnologías, ¿no? Por medio de hacer videoconferencias. Ya en su momento, pasando la crisis, podremos ir a platicar con ellos, podemos acercarnos a ellos, pero lo importante aquí es escuchar. No vamos a llegar como antes se hacía, con una encuesta, ¿no? Y decirle, oye, tú tienes problema tal, oye, ¿y este problema lo solucionas de esta manera? No, primero vamos a ir a escucharlos, vamos a platicar, vamos a entenderlos, qué es lo que los motiva, qué es lo que les interesa. Primero tenemos que escuchar, tiene que ser una escucha activa. No podemos llegar diciendo, oye, se me ocurrió esta solución, ¿cómo la ves? No, eso no funciona porque ya estás haciendo que exista un juicio dentro de la persona sobre tu solución. Y tú ya quieres imponer a tu solución y regresamos al problema del principio, donde tú quieres imponer una solución y estás tan cerrado a tu solución que eso impide que el cliente o escuchar al cliente y realmente hacer lo que ellos quieren, realmente entender sus prioridades. Entonces vamos a escucharlos, vamos poco a poco guiándolos, que nos vayan platicando sobre el problema sin que nosotros se los digamos. Y ahora sí, ya que los escuchamos, ya que tuvimos esta escucha activa, ya que los entendimos, vamos a hablar. Entonces, ahora sí vamos a platicarles sobre las soluciones. Ahora sí vamos a platicarles sobre los diferentes caminos que se podrían tomar. Vamos a platicarles sobre lo que creemos que son sus prioridades. Vamos a platicarles sobre dónde creemos que la competencia no está cumpliendo solucionando el problema raíz, donde creemos que los síntomas los están cegando para dar una solución. Vamos a platicar toda esta parte, pero siempre primero tenemos que escuchar. Ok, ya una vez que los escuchamos y validamos nuestra hipótesis, regresamos a nuestro canvas y ahora sí, vamos a empezar a llenarlo o a modificarlo conforme a lo que aprendimos del cliente. Ahora sí, ya salimos a escucharlo. Entonces, nos podemos enfocar a actualizar toda la hipótesis y ver qué sí era cierto y qué no era cierto de lo que creíamos. Tal vez el contexto donde creíamos que el problema ocurría no era cierto, no era ese donde les ocurre, no es ese donde están vulnerables para poder ofrecerles una solución.
Tal vez el segmento de mercado que elegimos no le importa nuestra solución. Tal vez no es el mercado al que tenemos que enfocarnos o tenemos que repensar nuestra solución para que sea enfocada a las prioridades de ese mercado, si es que es el mercado que queremos. Tal vez el impacto que creíamos que tenía sobre ellos no era tan grave. Y tal vez si no era tan grave, entonces no habíamos detectado un problema migraña realmente. En ese momento nos damos cuenta que hay que empezar de cero. Y es que realmente no es un problema que le interese al cliente solucionar a profundidad, entonces empezamos de cero. La ventaja fue que no gastamos dinero, no gastamos recursos. Mitigamos el riesgo de que fuera un fracaso lanzar ese producto o servicio. Empezamos de cero y ahora sí, después de haber escuchado al cliente, ya entendemos cuál es un problema, cuál es ese problema que realmente queremos solucionar y empezaremos de cero a cambiar ese canvas. Y si no empezamos de cero y solamente hay que actualizarlo, pues actualicémoslo. Y si tenemos que actualizarlo 2 o 3 veces para poder mitigar ese riesgo, hay que hacerlo. De esta manera, no vamos a gastar mayores recursos en lanzar nuestro producto y tener el producto adecuado. Esta, esta herramienta facilita poder estructurar cómo vamos a lanzar nuestro producto. No solamente se utiliza en la parte de innovación, no solamente se utiliza en empresas grandes, no solamente se utiliza en pymes, sino todas las empresas lo utilizan. De esta manera estructuramos cómo vamos a salir al mercado hoy en día. Como les decía, ya no hacemos un producto y lo damos al mercado y vemos que funcione. No, hoy en día tenemos que estar platicando con el mercado, tener contacto con ellos, entenderlos, ver qué es lo que les motiva en esta vida, qué es lo que les motiva en este problema, qué es lo que los motiva a obtener soluciones. Recuerden los conceptos como entender la unidad de toma de decisiones, entender cómo funciona el proceso para adquirir nuestro producto o nuestra solución. Todo esto nos va a facilitar a tener un producto exitoso. Por el momento sería todo. Agradezco que hayan estado durante esta presentación y que este webinar realmente les funcione para salir adelante. Es momento de que estamos en una crisis y que por muchas razones es mejor estar encerrados o no tenemos una operación cotidiana y esto nos da tiempo para poder planear, para poder pensar. Todos tenemos ideas que pueden funcionar, ideas de productos, ideas de servicios, incluso si comercializamos cosas, podemos traer las que les interesa al mercado. Lo único que tenemos que hacer es dar un paso atrás, verlo desde afuera y empezar a analizar el mercado, empezar a analizar cada producto, empezar a analizar cómo funcionan, qué es lo que quieren, cuáles son los problemas. Gracias por su tiempo. Lo que necesiten, por favor, cualquier duda, pueden contactarnos por medio del chat y ahí solucionaremos todas sus dudas. Esto es solamente pues una probada de lo que es la planeación estratégica, de cuestiones que podemos hacer por ustedes. Cualquier cosa que necesiten, por favor, nos pueden contactar por medio de Americ o por medio del chat para poder dar un taller mucho más largo o mucho más profundo. Cada uno de estos temas que vimos dentro del Canvas, pues es un tema muy extenso. Hoy tratamos de resumirlo para que tengan una herramienta más que les ayude a salir adelante y poder ofrecer nuevos productos.